Saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos en el Señor. Nuevamente estamos ya al aire, compartiendo con cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor, ¿verdad?, por esta nueva oportunidad de poder dirigirnos, compartiendo la alegría de la palabra de Dios, agradeciéndole al Señor por sus bendiciones. Espero que se encuentren bien, ustedes y su familia, ¿verdad? Que el Señor me les conceda abundantes bendiciones, salud, ¿verdad? Que es lo que más necesitamos en nuestro tiempo. En esta tarde, hermanos, las lecturas nos van a enfocar especialmente. Quiero detenerme ahora, como lo hice el día de ayer, ¿verdad?, en un pequeño tema específico sacado de la lectura de este día. En la primera lectura siempre nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, ahora del versículo del 11 en adelante. Y nos va a hablar, hermanos, de la conversión de una persona llamada Lidia. Pero este pequeño tema de ahora, como siempre, ¿verdad?, lleva las dos líneas. La buena, la que acabo de mencionar, la conversión de Lidia y de toda su familia, que a tal grado pues le pide a Pablo y a los apóstoles que bauticen a ella, que la bauticen con toda su familia. O sea que hoy podríamos hablar también un poquito de lo que es el bautismo, pero eso lo vamos a dejar para más enseguida, porque nos vamos a detener más que todo en la conversión de esta mujer. Pero también el otro polo opuesto es que los apóstoles hacen la liberación de otra mujer que estaba poseída por un mal espíritu. Imaginémonos, una mujer que es poseída por un mal espíritu, pero que es utilizada, ¿verdad?, por unos señores para que a través de que esa muchacha ellos se mantenían, o sea, la utilizaban como negocio. Voy a leer esa partecita y la vamos a reflexionar. Espero que me acompañen ahí con su Biblia a la mano. Hechos capítulo 16, versículo del 11 en adelante. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo vamos a detener primero en la conversión de Lidia. Dice así, voy a leer del versículo 13 en adelante. Nos detuvimos allí algunos días en la colonia romana, y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase la palabra de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia. Y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos vamos a quedar aquí por el momento y luego vamos a leer la otra acción. ¿Qué nos está hablando el día de ahora esta lectura? Hermano, la palabra de Dios continuaba obrando milagros. Pablo y los apóstoles iban predicando de lugar en lugar y no se detenían. ¿Por qué? Porque la misión de ellos era que la palabra de Dios llegara hasta los últimos rincones de la tierra, tal como Cristo
se los había ordenado el día que los envió a la misión, ¿verdad? Allá en el capítulo 28 de San Mateo, versículos 18, 19 y 20, nos vamos a dar cuenta que Jesús le dijo, vayan por todo el mundo. Y ahora llegan a un lugar muy difícil de misionar, en Roma, porque las costumbres, las tradiciones que había en ese lugar, no había todavía el cristianismo. Es decir, Cristo no había llegado a los corazones, no había un grupo de discípulos y apóstoles que estuvieran con ellos, formándolos, doctrinándolos, preparándolos, adiestrándolos en la doctrina nueva de los apóstoles. Entonces, a partir de ahí podemos entender de que no les fue fácil. Sin embargo, hoy vamos a hablar nuevamente en bien de ustedes, las mujeres, que son la mayoría que me siguen, ¿verdad? Son la mayoría. No voy a decirles porque no tienen nada que hacer. No, tampoco. No se vayan a disgustar o a enojar. Sino porque las mujeres siempre son más dóciles a la voz de Dios, ¿verdad? Las mujeres siempre están más expuestas y dispuestas también, sería mejor la palabra, a escuchar a Dios. Si ustedes van a cualquier templo del mundo entero, ¿quiénes abundan más, las mujeres o los hombres? Las mujeres. Y gracias a Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Que cuando Él vino, le dio la dignidad, el ser, le dio el valor que Dios desde el principio le había dado a las mujeres. Pero conforme el tiempo, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Las mujeres habían caído tan bajo que no valían en la sociedad hasta que vino Cristo, ¿verdad? Hasta que vino Cristo y Cristo nos dio esta nueva oportunidad de que a través de las mujeres la misión se fuera dando, la evangelización se fuera realizando. Hoy vamos a ver el papel de Lidia. ¿Qué dice? Dice que era una mujer que temía a Dios. Todo comienza, estimado hermano, tener temor a Dios, tener respeto a Dios en todo lo que nosotros hagamos, digamos, actuamos en el mundo donde nos movemos. Tenemos que tenerle ese santo temor a Dios. Y a partir de ahí es donde Dios comienza a actuar y a moverse en los corazones de las personas. A tal grado que hoy vemos que dice que las mujeres que habían llegado a escuchar las palabras de Dios, dentro de ellas estaba una mujer llamada Lidia. Y esa Lidia temía a Dios. Mientras escuchaba, dice la palabra de Dios que predicaba Pablo, el Señor le abrió el corazón para que aceptara la palabra de Dios. Oye, hermano, siempre, si tú te recuerdas, siempre yo he dicho de que del oír viene la fe. Mientras escuchaba, dice, me imagino que aquella mujer, hermano, estaba concentrada oyendo lo que Pablo estaba predicando, con atención a lo que Pablo predicaba. Y en esa medida, Cristo fue entrando por su oído, llega a su corazón y se lo abre, se lo docilita, a tal grado que Cristo entra y toma parte de ese cuerpo de esta mujer. Qué hermoso es, hermano, cuando nosotros hemos creído en Cristo. Qué hermoso es cuando nosotros vamos a la iglesia, hermano, vamos a la Santa Misa, a la asamblea, a la celebración de la palabra y le ponemos atención a la palabra de Dios. Escuchamos el mensaje, lo reflexionamos y para hacerlo vida, es ahí donde Dios comienza a actuar. Es en esa medida, hermano, en que Cristo comienza a moverse en el corazón de una persona y llega a tener ese encuentro personal de ojos abiertos y corazón palpitante, como hoy lo recordamos a San Juan Pablo II. 100 años estaría cumpliendo este gran santo que Dios le regaló a la iglesia
Este gran hombre que hizo mucho por la Iglesia Católica Universal. ¿Cuántas misiones realizó? Fue el primer papa que se expandió y se extendió en la misión evangelizadora. Hermanos, hoy nosotros estamos llamados también, así como San Juan Pablo II, como el apóstol Pablo ahora, predicando de lugar en lugar, de comunidad en comunidad, de país en país, hasta que llega a esa comunidad de Roma, donde más adelante vamos a ver que no le fue fácil, hermano, su predicación. Estimado hermano y amigo, hoy te invito a que reflexiones ante la palabra de Dios. Te invito, estimado hermano y amigo, que escuches la palabra de Dios, que abras tu corazón, que no solamente oigas, porque recordemos que no es lo mismo oír con escuchar. Y Dios no quiere tanto oidores, sino escuchadores, que escuchen la palabra y la pongan en práctica. De esos misioneros, de esos servidores, como lo dijo un día, ¿verdad?, a la samaritana, allá en el pozo de Jacob, en el capítulo 4 de San Juan, llegará el día en el que habrán adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Habrán. Y ya estamos en ese tiempo, hermano, que hay adoradores. Y Dios sigue pidiendo adoradores que lo alaben, que lo adoren, que lo glorifiquen, que lo exalten, que entreguen su vida a tal grado, oiga, que dice que ella y todos los suyos de su casa recibieron el bautismo y los acogió en su casa. ¿Cómo va a creer, hermano, que una persona que no ha conocido a Cristo, que no le ha abierto su corazón, nos va a abrir su casa para que entremos a comer, para que durmamos ahí una noche cuando andamos misionando? Si ahora solo reina la desconfianza, solo reina, hermano, la indiferencia, solo reina la impotencia, el odio, el rencor. Y eso no permite que la palabra de Dios entre a nuestros corazones. Yo te invito ahora a que le pidas al Señor un santo temor como el de aquella mujer llamada Lidia. Esa mujer que abrió su corazón y también abrió las puertas de su casa, las puertas de su familia, porque todos recibieron el bautismo. Aquí es donde les dije desde hoy, está este pequeño tema también donde podemos hablar del bautismo. Para aquellas personas que dicen que el bautismo era solamente para adultos, déjeme decirte que ahora, a la luz de la palabra del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 14 y 15, nos va a decir cuando esta mujer recibió el bautismo, ella con todos los de su casa, toda su familia. Hermano, y en una familia, ¿qué es lo que más abunda? ¿Los viejitos, los ancianos? ¿O los jóvenes y niños? Adolescentes. No habían personas solo de 30 años, por aquellos que dicen que el bautismo es de 30 años en adelante. Y la Biblia hoy nos está diciendo, nos está constatando bíblicamente, hermano, que todos se bautizaron. Porque el reino de Dios no excluye. Porque el reino de Dios no es solamente para los adultos y los ancianos. El reino de Dios es, dice en otra parte, capítulo 2 me parece que de siempre los Hechos de los Apóstoles, dice que es para ustedes, para sus hijos. Oiga, para sus hijos y para todos aquellos que Cristo los atraiga y reciban el Espíritu Santo. Qué bueno, hermano, qué importante es ponerle atención a esto, a esta lectura de ahora. Ponerle atención donde el Señor nos está diciendo claramente que para quienes también es el bautismo. Vea. Voy a ver rápidamente si logro encontrar ese texto. Dice: porque el don de Dios es para ustedes. Primero, para sus hijos. Segundo, y también para todos aquellos a los que teme el Señor nuestro Dios.
a los que quiera llamar, aunque estén lejos. ¿Ve? ¿Para quiénes es el don? Dice. Cuando habla del don del Espíritu Santo, entre comillas pudiéramos decir que es la salvación, el reino. No es solamente para personas de barba blanca, de canas, de arrugas. Es para ustedes, para sus hijos y también para aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es tan hermosa? Entonces, ¿qué puede decir usted, hermano, amigo, ante esta palabra que ahora la tenemos delante de nosotros? ¿Qué podemos decir, hermano, cuando la palabra de Dios nos aclara? Porque lo estoy diciendo no solamente de mis labios, sino que lo estoy leyendo de la palabra de Dios. Entonces, si el don no es solamente para los judíos, sino que también para los griegos, es decir, los paganos, entonces, a través del bautismo, nosotros pasamos a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Ahora, si tú no te reconoces, si tú no te das, hermano, tu dignidad como bautizado, pues entonces ahí sí es problema, ¿verdad? Ahí sí ya no le eche culpa a la iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque la iglesia nos aclara cuando nos dice, si tú eres bautizado, eres misionero, así como Pablo. Aquí estaba revisando donde nos está diciendo, pues, bien hermoso la palabra de Dios, cómo es que Lidia deja que el corazón se abra. Si tu corazón se endurece, aunque seas bautizado por la Iglesia Católica, estimado hermano, difícilmente vas a llegar al cielo. Ciertamente, por el sello del Espíritu Santo que recibiste en el bautismo, tienes todas las de ganar y todas las de entrar al reino de los cielos. Pero no te confíes porque solamente eres bautizado, crees que ya estás en el reino. Momento. Aquí es donde viene el otro punto que la iglesia nos invita ahora a tener un encuentro personal con Cristo, de ojos abiertos y corazón palpitante, como nos decía San Juan Pablo II, que es a través de un retiro espiritual. Si tú un día ya tuviste este encuentro, este misterio, esta relación íntima con Dios, hermano, ahora aprovecha, deja que Dios entre a tu casa. Ábrele las puertas de tu casa, de tu familia a Dios, porque la salvación no es solamente para ti, sino que también para tus hijos. Prepara a tus hijos en el camino de Dios. Instruye a tus hijos, hermano, con la doctrina de Dios, para que un día, hermano, nosotros los pobres, siquiera eso le dejemos como herencia a nuestros hijos. No tenemos dinero que dejarle. No tenemos, hermano, herencia, no tenemos terreno, no tenemos casa. Pero dejémosle lo más importante en sus corazones, que es la palabra de Dios, la enseñanza a Jesucristo, para que lo quieran, para que lo aman, para que lo respeten, para que le teman su nombre y le obedezcan. Entonces encontrarán el sentido exacto y correcto a la vida, el sabor de la vida. ¿Cuántas personas millonarias, hermano, y no le encuentran sabor a la vida? No le encuentran el gusto que nosotros como cristianos saboreamos de la vida. ¿Por qué? Porque aunque andemos pobremente, pero andamos a Cristo en nuestro corazón, y esa hace que haya una alegría interior, una paz interior. ¿Cuántas personas, hermanos, millonarios, pero tienen a un guardaespaldas, uno a cada lado en su cama, cuidándolo aunque ellos estén durmiendo? Si su casa tiene 3 puertas, imagínense, pagan 3 guardaespaldas. Porque no duermen en paz, porque no duermen tranquilos, porque no tienen a Cristo en su corazón. Y esa paz, solamente Cristo es quien te la puede dar, mi estimado y querido hermano. No sé si todos están de acuerdo con lo que estoy diciendo,
De igual manera, respeto la opinión y la posición de cada uno de ustedes. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho, la iglesia tiene su verdad. La verdad que Cristo le dejó a ella. Yo puedo tener una libertad o verdad, disque verdad diferente, pero esa es opinión propia, personal. No la puedo, hermano, no le puedo refutar nada a mi Santa Iglesia Católica. Porque ella tiene, es la depositaria en la que Cristo depositó la base de la salvación, la base de la verdad. Estimado hermano, si tú quieres ir en contra de las olas, si tú quieres navegar en contra, viento en contra, pues no te bautices. O no bautices a tus hijos. Porque les puede hacer un mal, un daño también. Conozco amigos que ellos son evangélicos. Bien raro, ¿verdad? Pero bautizan a sus hijos. ¿Cómo es posible? Bien raro, ¿no? Y yo una vez le fui claro en la formación que le estaba dando. Y le dije, mira, ¿cómo es que tú quieres bautizar a tus hijos y tú no quieres entregarte a servirle a Dios en nuestra iglesia católica? Y él me puso un montón de pero. Lo único que es cierto, lo que tiene este muchacho, el que respeta la iglesia católica, no la difama cuando predica, no habla en contra, no habla en mal de ella. Pero mira, sus hijos son bautizados. Contradictorio, ¿verdad? Claro. Sin embargo, así es la fe de ellos, hermano. Y nosotros no podemos quitársela. No podemos agarrar un borrador. No podemos agarrar, hermano, una lija. No. Porque todos somos libres. Por lo menos hasta este momento todavía somos libres, gracias a Dios, de poder adorar, alabar y bendecir a Dios. Aunque imagínense, no podemos acudir al templo para poder estar mejor concentrados y llenarnos más de la gracia de Dios. Sin embargo, en la lectura de ahora termina hablándonos precisamente de eso, ¿verdad? Que esta mujer acogió a Pablo y a los apóstoles en su casa. Oiga, como le dice, si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Hermano, digámosle al Señor eso hoy en esta tarde. ¿Qué te parece? Quédate, Señor, en mi casa. Quédate, Señor, en mi casa, es decir, en mi corazón, en mi interior. Recuérdase que en la palabra casa en la Biblia tiene mucho significado teológico. Hemos dicho casa, hemos dicho templo, hemos dicho morada, hemos dicho casa de campaña, hemos dicho incluso sagrario, sinagoga. Hay muchos adjetivos, hermanos, como la califican. Pero ahorita, simbólicamente, espiritualmente, yo como no le voy a decir al Señor, si fuera pasando aquí por mi casa, ¿verdad? A la orilla de la calle, quédate en mi casa, Señor. Como le dijo Cleofás, mira que oscurece la calle, la tarde está cayendo. Y sabe, si le dejas que Cristo entre a tu casa física o a tu casa interior de tu alma, entonces vas a reconocerlo realmente como es. ¿Por qué lo vas a reconocer? Porque entonces vas a tener la oportunidad de dialogar íntimamente con Él. Y en la medida que conocemos a Cristo, lo vamos a amar, lo vamos a respetar, le vamos a obedecer y le vamos a servir. Estimado hermano y amigo, ya me llegó mi amigo fiel que siempre me interrumpe la predicación, este gallo. ¿Qué horas son? Que allá es hora, que ya por allá lo aburrí, que ya también al gallito, ¿verdad? Ustedes no me han aburrido todavía. Este gallito siempre me hace problema a la hora de estar transmitiendo. Pero sabemos que es parte, ¿verdad?, de la naturaleza, es parte de lo que Dios ha creado. Entonces, hermanos, para ir cerrando esta pequeña transmisión de este día, quiero decirte lo que dice el Evangelio en el versículo 26 de este día. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad,
que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio. Ustedes también darán testimonio. Ahí donde les digo que estamos llamados, hermanos, a poner en práctica el bautismo que un día recibimos, dando testimonio auténtico y verdadero de Cristo resucitado en nuestros corazones. Ya no con un vocabulario malcriado, vulgar, soez. Ya no, hermano, otorgando pensamientos o deseos malos internamente en nuestra vida, hacia el prójimo, hacia el vecino, hacia nuestros enemigos, deseándole males. No. Ya no, estimado hermano, dejando que sea el enemigo el que se adueñe de mi interior y que de mi interior nazcan deseos erróneos, vulgares, malos deseos de matar, de desaparecer, de odiar a aquellas personas. Dejemos que el Espíritu Santo entre a nuestro interior. Clamemos mucho al Espíritu Santo, que es el que nos guiará por el buen camino, que es el que nos llevará por la luz del Espíritu, que es el que nos dará la verdadera claridad para ver en ese camino de oscuridad, donde vamos caminando quizás hasta ahora en día. Ábrele tu corazón. Tú que vives en adulterio, hermano, y no puedes dejar a esa mujer que no es tu esposa, pídele a Dios, póstrate de rodillas, clama al Espíritu Santo para que borre de tu mente, borre de tu corazón esa mujer, ese físico, esa identidad, ese deseo desordenado de esa mujer que no es tu propia esposa. Hermano y amigo, hermana y amiga que está solamente viviendo acompañada, pídele a Dios la gracia de que un día puedas recibir el sacramento del matrimonio, para que entonces puedas servirle a Dios libremente, que nadie te ponga trabas, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en tu interior, de tu alma, para que tu fe esté fuerte, fue poderosa, para que tu fe esté intachable, para que tu identidad, tu testimonio no sea rechazado cuando vayas a motivar o a predicarle a alguien la palabra de Dios. Porque eso es lo primero, ¿verdad?, que la gente ve en cada uno de nosotros. Nuestro mal testimonio, nuestra mala actitud, nuestra mala accionar, en las primeras trabas, los primeros obstáculos, las primeras críticas y señalamientos para el predicador, para el servidor de Dios. Hermano y amigo, espero que este pequeño video te ayude. Espero que abras tu corazón. Deja que el corazón de piedra, deja que ese corazón duro sea ablandado por el Espíritu Santo de Dios. El libro del Deuteronomio y el libro de los Números en el Antiguo Testamento dice una parte muy hermosa. ¿Acaso no es mi palabra como fuego que quema? ¿Acaso mi palabra no es como martillo que rompe las piedras más duras? Hermano, si la palabra de Dios es como fuego que quema, si la palabra de Dios nos dice que es como martillo que rompe las piedras duras, déjate tocar por el Espíritu Santo de Dios y verás que no sentirás que te duele. No sentirás como una bofetada, no sentirás como una puñalada, no sentirás dolor si es el Espíritu Santo que entra a tomar posesión de tu corazón y arranca ese corazón de piedra y pone ahí un corazón de carne, dócil, noble al Espíritu Santo de Dios. Que el Señor y la Santísima Virgen María te bendiga y te guarde a ti y a toda tu familia. Son mis deseos de parte de tu amigo y servidor Marvin Corado para ti. Bendiciones en esta tarde.